Llegamos al cuarto y último de los ejercicios de este libro de tablas de datos. Justamente hablando de tablas de datos, la idea en este caso es convertir esta lista en una tabla. La tabla es ni más ni menos que una lista, que una base de datos, pero a la que Excel le agrega algunas funcionalidades adicionales. Entonces, para convertirla, como ya tenemos bien armada, no tiene columnas libres ni filas libres, nos alcanza con hacer un clic dentro en cualquier celda y desde la pestaña Insertar tenemos la opción Tabla. Aquí la podemos convertir. Insertar, Tabla. Hacemos un clic, se selecciona todo. Si no se selecciona bien, podemos reseleccionarlo, pero en este caso no es necesario. Tiene marcada la opción La tabla tiene encabezados, lo cual está bien, porque la primera fila son los encabezados de columna. Le damos a Aceptar y esto se convirtió en una tabla. Como decíamos, la tabla es una lista, pero con estas funcionalidades adicionales. Por ejemplo, la de formato, la de que podemos ir agregando fácilmente datos y los formatos se mantienen, y podemos ir añadiendo opciones que aparecen por aquí, ven, herramientas de tabla, diseño. Todas estas opciones son opciones especiales para las tablas de datos. Una de las tareas que nos va a pedir sobre la tabla, ahora que ya la tenemos convertida, es cambiarle el nombre. Ese es el nombre por defecto. En este caso queremos que esa tabla se llame cheques. Vamos a escribirle cheques, presionamos Enter y ya la tabla ha recibido ese nombre. Bueno, hablando de funcionalidades que se incorporan en la tabla, una de ellas es la de quitar duplicados. Estamos en las herramientas de diseño y nos dice, bueno, por error se han ingresado datos repetidos, vamos a quitarlos. Hacemos un clic en quitar duplicados y nos aparece esto. Todos los nombres de las columnas, ¿ven? Aquí están. Y todos marcados. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos indica cómo consideramos que un dato está repetido o no. En este caso se considera que un dato está repetido si se repiten todos los datos, si tienen el mismo número de registro, el mismo número de cheque, el mismo tenor, el mismo banco, todo igual. Pero nosotros podríamos considerar que un dato es repetido, alcanza con que sea igual el número de cheque, por ejemplo. Con que tenga el mismo número de cheque ya es repetido. Bueno, no es este el caso, porque si tiene un mismo número de cheque y tiene distinto un tenor o un banco, hay algo que está mal y no lo queremos borrar. Vamos a considerar que un dato es repetido, como lo considera por defecto, ¿no? Si todos los datos de las columnas están repetidos. Le damos a Aceptar y vean lo que nos dice. Hay 3 valores duplicados encontrados y quitados. O sea, nuestra tabla se achicó 3 filas, porque había 3 que eran totalmente idénticos. 15 valores únicos permanecen. Le damos a Aceptar y ya tenemos la tabla depurada muy fácilmente. Bien, continuando con otras opciones de tabla, vamos a agregar también, como se nos pide, la fila de totales. Aquí automáticamente, al poner fila de totales, agrega una fila debajo de todos los registros ingresados y nos pone la suma, en este caso, de las columnas numéricas, que en este caso solamente hay una de valores. Pero bueno, nosotros queremos que debajo de cada una de las columnas que tienen fechas aparezca la fecha más antigua. Eso es lo que nos está pidiendo la letra del ejercicio. Entonces nos vamos a ubicar aquí en la fila de totales que acaba de añadir Excel y vemos que aparece un desplegable. Y ahí podemos elegir una función máximo, mínimo, promedio. La fecha más antigua es la menor de las fechas, mínimo. Ahí lo tenemos. Lo mismo acá, mínimo, y lo mismo en esta otra, mínimo. Fechas más antiguas en la fila de totales. El total que nos puso automáticamente aquí en la columna importe, queremos convertirlo en un promedio. Venimos aquí, hicimos un promedio. No nos interesa la suma, sino saber el promedio del monto de los cheques. Y aquí en el número de cheque, lo que nosotros queremos hacer es contar para saber cuántos cheques hay. Tenemos el total de 15 cheques.
Bien, y estamos prácticamente terminando este ejercicio porque ahora lo que nos resta por hacer es poner filtros. Las tablas automáticamente ya activan los filtros, así que vamos a ir al banco y nos interesa filtrar por el banco que sea capital. Vamos a quitar todos, banco capital y nacional. Ahí tenemos los bancos, pero dentro de los cheques de estos bancos queremos que no hayan sido emitidos entre un periodo X, el 26 del 6 del 17 y el 30 del 6 del 17. Emitidos. Vamos aquí, vamos a los filtros de fecha para no equivocarnos y vamos a ir al filtro personalizado. Bien, y para que no esté comprendido en esa fecha, entonces tiene que ser, es anterior a el 26 del 06 del 2017 o tiene que ser posterior, es posterior a el 30 del 06 del 2017. ¿Verdad? Si es anterior a esta fecha o es posterior a esta fecha, no está comprendido entre esa fecha. Le damos a aceptar y allí los tenemos. Todos son anteriores al 26 del 6 o si no, posteriores al 30 del 6. Bien, y con ese ingenioso filtro nos despedimos entonces de este ejercicio que ya ha sido cumplido.